Monedas latinoamericanas lideran el desempeño mundial en 2022. Tras un difícil 2021, la fortaleza de las monedas en América Latina ayudaría a mitigar la inflación y amortiguar las afectaciones que dejó la pandemia. ¿Qué opinas de eso? De que ahora nuestras monedas latinoamericanas, veremos al fin, bueno, que yo escucho una buena noticia, Sí, weón, weón. de las monedas De latinoamericanas, weón. pana, porque todo el mundo es latinoamericana, ¿qué tal? Ahora se parece que las latinoamericanas son las que van arriba de las otras. Tienen un desempeño mayor a Lo las que, otras. lo que sucede es que ustedes tienen que entender algo. O sea, el hecho de que las monedas se mantengan no es algo como tal que vaya, eso no es una estadística sola. Te aseguro que esa estadística va acompañada de que las economías latinoamericanas han tenido un deceso en su crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no han crecido lo suficiente. Y al tener un crecimiento menor, es decir, que el Producto Interno Bruto de un país, o sea, el dinero que genera un país no es tan grande. Entonces, ¿qué pasa? Generamos lo mismo, pero como no cambiamos nuestra economía, pues seguimos en lo mismo. ¿Qué pasa? Ahorita, pues, la inflación grande que tiene a nivel mundial es porque los gobiernos europeos y estadounidenses, evidentemente, al tener un cierre de la cantidad de empresas, teniendo el nivel de De producción producción. tan alto, se ve afectada. Y ellos tienen como que garantizar que sus ciudadanos tengan un poder económico pues para que se sientan contentos. Entonces empezaron a imprimir dinero y a sacar liquidez al mercado. Eso es a través de créditos bancarios. Una persona a pie puede simplemente, yo voy a pedir un crédito bancario para unos estudios, un proyecto, un carro o lo que sea, y pedir una cantidad exagerada de dólares, que lo imprimió el Banco Central, los dólares son reales, pero él a sacarlos al mercado y optar por las mismas cosas a través de un crédito bancario que otros, pues hay más liquidez. Y por eso es que aumenta la liquidez. Entonces, el diagnóstico que tú le das, por lo menos esta noticia en la cual dice que estas fueron más sostenibles, se debe es a la baja producción que tienen estos mismos países en cuanto a un país, por ejemplo, Estados Unidos o a la moneda europea como tal. Sí, claro, porque estos países, los países latinoamericanos han tenido un crecimiento menor que esos países. O sea, de hecho, O sea, es un sí, crecimiento, o sea, el pico de crecimiento no es que va así, sino. No era el esperado. exacto. El esperado de las Pero, o proyecciones de sea, este pero año. que una. Es que yo entiendo tu punto y la verdad es que sí lo entiendo, o sea, entiendo lo que quieres decir. Pero no lo pintas como algo bueno o como que va a haber un cambio en el sentido de que esta vez la moneda latinoamericana así como que, hermano, va a pasar algo con ella, O se va sea, a mantener. hasta donde veo, creo que el resumen es un resumen básico. No es que va hacia arriba, sino que se mantiene y la otra fue la que ha ido bajando. Pero es que la baja es debido a lo que dice José, pues, como son países que producían tanto y como Demasiado. vieron un bajón tan severo en la producción, ahí sí se ve el déficit en cuanto a la gráfica. Y entonces, en cambio, estos países, como no su Producto Interno Bruto no es tan alto como esto, obviamente hay una sostenibilidad mayor en cuanto a los que más producen. No sé si me explico. Sí, exacto, tiene sentido, pues, porque evidentemente en un país de esto que tenía la gente parada, se ve menos afectado que se para Estados Unidos. Y también Claro. cabe resaltar, marico, que no te rías, No, maldito. ya. Cabe resaltar marico, el desempleo en Latinoamérica es una barbarie, weón. Ahora, justamente, ¿por qué la moneda latinoamericana se mantiene? Porque hay mayor tasa de desempleo. ¿Y por Ujú. qué es eso? Porque el crecimiento latinoamericano, cual es bastante bajo de por sí, anualmente es un crecimiento muy bajo comparado a economías desarrolladas, ha decaído. O sea, Mano, ¿y cuánto nos subió el comercio informal en la pandemia, por lo menos aquí en Colombia? justamente eso, ¿qué pasa? Tú eres marico, el No, 60% marico. de la economía era informal. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, ese tipo de economía y ese tipo de manejar la pandemia es lo que diferencia. Aquellos tenían muchos puestos de trabajo, los cuales tenían que satisfacer la necesidad y el gobierno tenía que buscar la manera de que las cosas salieran a flote. Acá no, acá dejaron que todo pasara, pasó la pandemia y le pasó a todo el mundo por encima, la gente perdió su trabajo y tienen que buscar la manera de solucionar. ¿Qué pasa? Aquellas personas no perdieron su calidad de vida. No,
El gobierno te sustentaba. Estaba absolutamente normal, no perdió su calidad de vida, mantuvieron su trabajo, más bien estaba todo igual antes de pandemia, mientras que acá se ve que muchas personas perdieron ingresos, tuvieron que Rebuscarse. gastar Gastar ahorros, ahorros. hipotecar, o Dios sabe qué, tantas cosas Sí, tuvieron tantas cosas que pudieron hacer. ellos mismos tuvieron que asumir los costes de la pandemia, mientras que en esos países el gobierno asumía los costes de la pandemia para que el bolsillo del... Sí, en realidad es porque los gobiernos latinoamericanos pues prácticamente dejaron que la pandemia le pasara por encima, asumiendo los costes la población de a pie, y el gobierno pues le importó muy poco lo que estaba pasando. Mientras que en los países desarrollados, pues los gobiernos asumieron las pérdidas monetarias, por así decirlo, para intentar que el bolsillo de sus ciudadanos no se vieran casi afectados. Esa es la razón principal por la cual ahorita tienen tema de inflación. Cosa que para nosotros es extraño escuchar que Estados Unidos tiene una inflación de un 7%, lo cual es alarmante. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, es algo revertible. Realmente es algo revertible porque si la economía sigue creciendo y tienen trabajos, aunque aumenten las tasas de interés y el dinero, como que el banco intente recuperarlo, es algo que las personas, ahora sí, el gobierno está intentando recuperar el dinero que en dado caso eran como que asumir las pérdidas para las personas de las pandemias en ese momento. Claro. O sea, no la asumieron en ese momento, sino que ahora les toca como que asumir en menor medida esas pérdidas. O sea, básicamente es eso. Bueno, me dijiste que el promedio era de 7% en Estados Unidos, un país lo cual dirán que es muy poco, pero anualmente en Estados Unidos como máximo era de un 1%. Se podrán imaginar cuánto es el 7%. Es que mira la cosa, no puedes... Es mucho. Que si tú por lo menos Muchísimo. eres una persona dueño de una empresa en Estados Unidos, el hecho que tú tengas, bueno, yo tengo un patrimonio de 2 millones de dólares, no, de 10 millones de dólares, y decir, perdí un 7% es decir que perdiste $700,000 sin ser culpa tuya en el transcurso de un año. Sí, O sea, no es poca Marico, cosa. qué loco esa vaina de la inflación, ¿cierto, marico? No es poca complejo. cosa. Y hay personas, marico, que la verdad sí están muy desinformadas en cuanto a este tipo de temas. Por ejemplo, yo he hablado con colombianos y aquí se alegran porque el dólar aumente, weón. Y yo como que, marico, o sea, no, que el dólar aumente no es una buena señal. O sea, Para tu sí, moneda no. sí, es como que, no, yo tengo dólares allá en la casa. ¿Y cuánto tienes? 20. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a Porque estar feliz de que el dólar aumente cuando tienes pinche Mira, 20 José, dólares? entonces